Buen día, estimados estudiantes. Como segundo tema vamos a ver el átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo es la unidad más pequeña de la materia, es decir, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Esta se puede dividir en partículas más pequeñas y da las propiedades y características de un elemento químico. Los átomos en su mayoría es espacio vacío y se componen por neutrones, electrones y protones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones son sin carga o tienen carga neutra. Estos dos, neutrones y protones, conforman lo que es el núcleo atómico, y los electrones con carga negativa orbitan alrededor del núcleo atómico. En este tema vamos a revisar lo que es definición antigua y moderna del átomo, historia de la evolución del modelo atómico y la estructura del átomo. El término átomo surgió en el siglo VI a.C. El filósofo Demócrito sostenía que la materia estaba compuesta por pequeñas partículas, a las cuales denominó átomos. Esto debido a que en el griego se denomina que es indivisible. Se considera a los átomos como partículas en movimiento de diferente forma y tamaño. Estas podrían combinarse y formar moléculas. En la actualidad, el átomo se conoce como la partícula más pequeña de un elemento, y se sigue sosteniendo que el átomo es indivisible. Está conformado por partículas subatómicas, los cuales son electrones, protones y neutrones. El núcleo atómico consta de protones y neutrones, que determinan la masa atómica y los niveles de energía. En 1808 se remonta el estudio del átomo, donde surgen las primeras teorías atómicas. John Dalton postula que la materia está formada por pequeñas partículas separadas e indivisibles, llamadas átomos. La materia que tiene todos sus átomos iguales es un elemento. Los átomos de los elementos se distinguen por su masa y sus propiedades. Los átomos de distintos elementos pueden unirse para formar compuestos. A continuación vamos a revisar un resumen de lo explicado anteriormente. El átomo es el componente fundamental de toda la materia, es decir, todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho de átomos. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento, que conserva todas sus propiedades químicas. A lo largo de la historia se han planteado diversos modelos para explicar la estructura y funcionamiento del átomo. En el siglo VI a.C., Demócrito imaginó que todas las cosas estaban conformadas por partículas pequeñas, indestructibles, invisibles e indivisibles, y las llamó átomos. Esta fue la primera noción del átomo en la historia. Mucho tiempo después, en 1808, John Dalton retomó esta idea y desarrolló la teoría atómica, en la cual postuló que el átomo es la partícula fundamental e indivisible de la materia. Los átomos de diferentes elementos tienen masa y propiedades diferentes. El átomo puede asociarse con otros para formar moléculas. Los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos. Más tarde, en 1904, Joseph Thomson experimentó con un tubo de rayos catódicos y descubrió partículas negativas dentro del átomo, a las que posteriormente se les denominó electrones. Thomson pensó que si los electrones eran negativos, debía existir una carga positiva, y así diseñó su modelo conocido como pastel con pasas o budín, donde el pan representaba al átomo con carga positiva y los electrones se encontraban incrustados como si fueran pasas. A partir de ese momento se concibió al átomo como divisible. Pocos años después, en 1911, Ernest Rutherford estudiaba la radioactividad y descubrió 3 tipos de radiaciones: alfa, beta y gamma. Sus experimentos sobre radiaciones le permitieron concluir que el átomo es un espacio vacío, dentro del cual se encuentra un núcleo positivo con partículas subatómicas de carga eléctrica positiva a las que llamó protones, y que a su alrededor giran los electrones. Como último punto tenemos la estructura del átomo. En lo revisado, el átomo consta de protones, neutrones y electrones. Según la cantidad de estos dentro del átomo, se puede distinguir lo que son iones, isótopos, el número atómico y el número másico. Los iones son átomos que pierden o ganan electrones, por lo que tienen una carga eléctrica positiva, cationes, o una carga negativa, aniones, respectivamente. Los isótopos, por otro lado, son átomos del mismo elemento, que difieren en la cantidad de neutrones y por ende distinto número másico.
El número atómico corresponde al número de protones existentes en el núcleo y que es propio de cada átomo. El átomo es eléctricamente neutro, posee igual cantidad de protones y electrones. El número másico corresponde a la suma de protones y neutrones que hay en el núcleo del átomo. Bueno, esto sería todo con respecto al átomo. Seguido vamos a tener una pequeña actividad, la cual voy a explicar a continuación. La actividad consiste en encontrar los términos relacionados al tema el átomo en una sopa de letras. Para poder realizar esta actividad debemos ingresar al siguiente link. La actividad será evaluada mediante la siguiente rúbrica, considerando la identificación del tema principal, la conexión de conceptos y el manejo del tiempo durante la resolución de la actividad propuesta.